a las mujeres, ¿no? Para este día que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, se me hace una idea muy buena, como que es un recordatorio a todas las mujeres, ¿no? De, pues, es tu cuerpo y cuídalo. Está bien porque es alusivo a lo de, para fomentar lo del cáncer y ayudar a personas, bueno, a mujeres más que nada, ¿no? Y pues sí, fomentar eso, ¿no? De que tiene uno que cuidarse contra esa enfermedad. Fuentes emblemáticas en la ciudad, como la de los Frailes en la Avenida Juárez, San Miguel en el Zócalo y Palacio Municipal, se pintaron de rosa para recordar a la población la importancia de la prevención. Pienso que es un muy buen, buena estrategia sobre el cáncer de mama, ¿no? Muy bueno, además es muy bonito. Que se prevengan contra esa enfermedad silenciosa, ¿no? Que, vamos, o sea, es un foco de decir, ahí estamos presentes. De 7:30 ya las prendemos en las luces, funcionamiento todo el día de agua, hasta, dependiendo la zona, pero 1 o 2 de la mañana, depende del sitio. Las fuentes se iluminaron con tecnología LED y permanecerán de rosa hasta el próximo 26 de octubre. En la ciudad de Puebla, 26 fuentes como esta se han iluminado completamente de rosa. Es un foco de atención para decirle a la población, prevente antes de presentar una enfermedad. Cifras del sistema DIF municipal indican que en este año en la ciudad de Puebla han muerto 36 mujeres por cáncer de mama. A nivel mundial mueren 400,000 mujeres al año por este padecimiento, cáncer de mama. En Puebla, la iluminación de las fuentes se suma a campañas de mastografías y pláticas de prevención contra el cáncer de mama. Ahí tenemos este foco prendido de rosa, Oscar. El llamado es a todas las mujeres a que no solamente veamos estas fuentes, sino que se animen a dar un paso más y obviamente hacerse esta prueba para descartar cualquier enfermedad relacionada con cáncer de mama. Nos unimos y nos solidarizamos con esta campaña. Gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. Vamos ahora a Colima. Ya está mi compañera Berta Reynoso, donde fue entregada la medalla Rey Colimán a la 6ª región naval. Berta, te escucho. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Más allá del impacto de esta enfermedad sobre el sistema de salud nacional, el efecto a nivel físico, emocional y familiar suele ser devastador. Una familia donde la madre desarrolla cáncer de mama atraviesa por severas dificultades, considerando además que este padecimiento en México se presenta en mujeres más jóvenes que en los Estados Unidos y resulta sustancialmente más agresivo que en las mujeres de origen caucásico. La diferencia, creo que muy importante con los Estados Unidos o Canadá, es que se está dando entre mujeres más jóvenes. En promedio estamos viendo un promedio de detección 10 años antes que en los países económicamente más desarrollados. Cerca del 48% de las mujeres que padecen cáncer de mama en nuestro país son pacientes premenopáusicas. Entonces esto es un problema muy serio porque habitualmente en la mujer joven el cáncer de mama se comporta de una manera más agresiva, son tumores más indiferenciados, esto traduce que son tumores más agresivos y que tienen una capacidad de crecimiento y de afectar diferentes órganos de la mujer con mayor facilidad. Un estudio publicado en la revista médica Cáncer de la Sociedad Americana de Cáncer revela que con las mismas posibilidades de acceso a estudios de detección temprana, las mujeres de origen hispano desarrollan cánceres de mama más agresivos que las no hispánicas, con un riesgo 2.7 veces mayor de presentar un cáncer en el estadio más avanzado al momento del diagnóstico, con el pronóstico más pobre y con tumores del doble de tamaño que las mujeres caucásicas. El cáncer de mama se presenta fundamentalmente en 2 sitios dentro de la glándula mamaria, los lobulillos y los conductos galactóforos, siendo estos el sitio más común de presentación del padecimiento. El cáncer de mama es la proliferación o la formación de células malignas en la glándula mamaria. Habitualmente donde más frecuentemente se presenta esta enfermedad es en los conductos galactóforos, que son los encargados de llevar la leche, y en los lobulillos, que los lobulillos son los encargados de producir la leche. El desarrollo de cáncer de mama se ve influido por factores expresarse y provocar un cáncer de mama. Estos genes se denominan BRCA1 y BRCA2. En células normales, estos 2 genes aseguran la estabilidad del material genético y ayudan a prevenir el crecimiento celular descontrolado. De ahí que se les considere genes supresores de tumor. La mutación de estos genes
se relaciona con el desarrollo de cáncer de mama hereditario, pero no solamente en las mujeres, también en los hombres, aunque con menor frecuencia. De cada 100 personas a las que les da un cáncer de mama, 99 son mujeres contra un hombre. El nombre de los genes BRCA1 y BRCA2 coincide con las siglas en inglés de Breast Cancer 1 y 2 respectivamente. De acuerdo con estudios epidemiológicos, en la población general, una mujer tiene un 12% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero cuando se presenta alguna mutación en los genes BRCA1 o BRCA2, este riesgo asciende al 60%. En otras palabras, una mujer que heredó alguna mutación nociva en uno de estos genes tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de mama que una mujer que no cuenta con dichos cambios en su material genético. Además, el haber tenido una primera menstruación a una edad temprana y la última a una edad tardía también predispone a una mujer a desarrollar cáncer de mama, ya que está demostrado el efecto de las hormonas femeninas, concretamente los estrógenos, en el riesgo de padecer cáncer mamario. El que si la mujer tuvo no hijos, o sea, la nuliparidad, favorece estos problemas. La ventana estrogénica, que se refiere a tener una menarca, que es la primera menstruación, menor a los 9 años, o una menopausia arriba de los 52 años. Esto le expone a la mujer a un periodo muy largo de producción hormonal endógena, o sea, por parte de sus ovarios, y esto también juega un papel importante. Se ha mencionado que las que no tienen hijos o las que tienen su primer hijo después de los 30 años y las que no presentan alimentación al pecho materno cuando tienen a sus bebés. Si bien no es posible modificar cómo estamos conformados y determinadas circunstancias que se presentan a lo largo de la vida, sí podemos cambiar hábitos relacionados con un mayor riesgo de padecer cáncer mamario. Hay numerosos factores ambientales relacionados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sabemos bien que las grasas animales juegan un papel importante, que el sedentarismo juega un papel importante, que el alcoholismo también incrementa los riesgos de padecer la enfermedad. Entonces, como podemos ver, son muchos los factores, desde ambientales, dietéticos, de alimentación, de tipo de vida. Y por supuesto, el tabaquismo, gran flagelo que propicia todos los cánceres del organismo, incluyendo el cáncer de mama. La gente cree que el tabaquismo va a causar cáncer en aquellos órganos que están expuestos directamente al humo, como es la cavidad oral, la garganta, los pulmones. Pero también órganos distantes son susceptibles al daño porque las diferentes sustancias que contiene el tabaco se van a absorber y van a viajar en la sangre. Las sustancias que se encuentran en los cigarrillos, puros o tabaco para pipas tienen la capacidad de dañar el material genético de las células, favoreciendo el crecimiento desordenado de las mismas. El humo del tabaco contiene cuando menos 50 o 60 sustancias que son cancerígenas claramente estudiadas. Estas sustancias lo que hacen es entrar en contacto con el material genético de la célula, que es el ADN. Y en contacto con el ADN forma lo que se llama aductos. Y esos aductos lo que sucede es que pueden transformar al material genético de tal manera que se producen mutaciones que eventualmente van a generar cáncer. Entonces es a través de ese contacto con el material genético que la célula se daña y desarrolla cáncer. Volviendo al tema hormonal, la exposición a hormonas femeninas no producidas por el organismo, sino provenientes del exterior, como la terapia hormonal de reemplazo que algunas mujeres ingieren para no sentir los malestares de la menopausia, como bochornos, irritabilidad y sequedad vaginal, también representan un factor de riesgo en mujeres predispuestas al cáncer de mama. Hoy en día se sabe que los llamados tumores hormonodependientes, es decir, aquellos cuyo crecimiento depende de hormonas femeninas, tienen mejor pronóstico que los que no lo son. Y los que tienen una sobreexpresión de una proteína llamada RD2 o HER2 son más peligrosos. Entre el 20 y el 25% de los cánceres de mama sobreexpresan en la célula tumoral estos receptores que confieren una agresividad mayor al tumor. En algunos centros especializados en el mundo es posible determinar si una mujer tiene o no esta sobreexpresión de los receptores HER2 en la membrana de la célula tumoral. Si los tumores tienen receptores de estrógeno, receptores de progesterona, si tienen oncogen, que es el HER2-μ,
que es uno de los puntos también medulares y donde hemos progresado muchísimo. 30% de las pacientes que tienen cáncer de mama son positivas para este oncogen y se han diseñado terapias específicas, blanco, definidas y que han incrementado la sobrevida de las pacientes. El cáncer de mama se clasifica según el tamaño del tumor, el nivel de invasión de los ganglios linfáticos y su diseminación a otros órganos. Las posibles etapas al momento de diagnóstico son la etapa 0, que se refiere a un tumor que no ha salido del lugar donde comenzó, ya sea el conducto o el lobulillo. La etapa 1, cuando el tumor mide 2 centímetros o menos. La etapa 2, con un tamaño de tumor de 2 a 5 centímetros y linfáticos afectados por células cancerosas. La etapa 3, con células malignas en ganglios linfáticos y un tumor mayor a 5 centímetros. Y finalmente, la más grave de todas, la etapa 4, en la cual, sin importar el tamaño del tumor original, las células cancerosas se han diseminado a otras partes del cuerpo, como pulmón o hueso principalmente. En etapas tempranas, el cáncer de mama no provoca síntomas, pero conforme el tumor se desarrolla, la mujer puede presentar cambios en el tamaño o la textura de la mama, modificaciones en la coloración de la misma, apariencia de cáscara de naranja en la piel de la mama y secreción por el pezón. En etapas tardías, los síntomas pueden ser dolor óseo, dolor o molestia en la mama, úlceras en la piel, hinchazón de un brazo y pérdida de peso. Desafortunadamente, estas manifestaciones clínicas comienzan a hacerse presentes cuando suele ser demasiado tarde para ofrecer curación. Y en México, la mayoría de los casos de cáncer de mama se detectan en etapas 3 o 4. En México, desafortunadamente, hoy, un 60% de las mujeres se está detectando en fase 3 o 4, con un costo muy alto para ellas en cuanto a la agresividad del tratamiento, pero también para el sistema de salud. Entonces queda muy claro que hoy por hoy, en México, lo más importante es la detección temprana del cáncer de mama, como con 2 herramientas simples, no riesgosas y de muy bajo costo: la autoexploración mamaria y la mastografía. La autoexploración mamaria debe realizarse cada mes justo después de la menstruación, o en la mujer postmenopáusica, escoger un día del mes para llevar a cabo la autoexploración. El procedimiento es sencillo y toma pocos minutos, en los cuales la mujer debe concentrarse en ver y sentir cualquier cambio en sus senos en comparación con el mes anterior. La técnica para la autoexploración mamaria consiste en lo siguiente. Primero, parada frente a un espejo, la mujer debe observar sus mamas para ver si existe algún cambio en la piel. Posteriormente, colocará el brazo del lado de la mama que se va a explorar detrás de la cabeza y palpará su seno con las yemas de los dedos mediante movimientos circulares. Primero la periferia de la mama y lentamente hacia el centro para terminar alrededor del pezón. Después, palpará su mama de arriba hacia abajo y finalmente realizará un muy ligero pellizco del pezón para cerciorarse de que no haya salida de líquido. Posteriormente, hay que hacer lo mismo con la mama opuesta. Por último, realizará dicha autoexploración estando acostada con una almohada bajo la espalda. Cualquier cambio de aspecto, textura, la presencia de una bolita o la salida de líquido por el pezón debe ser motivo para consultar al ginecólogo. La mastografía es el estudio radiológico que permite visualizar el tejido mamario y en la actualidad se recomienda anualmente a partir de los 40 años de edad en las mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama en su familia. Mientras más temprano hagamos diagnóstico, sensibilicemos a nuestras mujeres que en forma anual, a partir de los 40 años, cuando no tienen factores de riesgo, se deben de hacer su estudio mastográfico para poder nosotros hacer o evaluar esa glándula mamaria y diagnosticarla tempranamente, o bien aquella paciente que tiene factores de riesgo muy marcados, que tiene antecedente heredofamiliar muy marcado, tenemos que empezar a lo mejor a los 35 años a hacer el estudio mastográfico, que hoy por hoy sigue siendo el estudio para hacer pesquisa. En años recientes surgió en las naciones industrializadas la preocupación de un sobrediagnóstico del cáncer de mama. Es decir, que al detectar todos los cánceres de mama y tratar a todas las mujeres de manera agresiva, se podría ocasionar más daño que beneficio, tanto a nivel físico como emocional, familiar y hasta económico para el país.
El problema con la detección temprana es que para cada cáncer eso no vale. Porque cáncer no es una enfermedad, es muchos y hay distintos. Hay los los tipos de cáncer que crecen lento, o hay otros que va a progresar muy rápido. Y para los que van a progresar muy rápido, la detección temprana no vale. Y hay otros cánceres que crecen tan lentamente que probablemente no va a progresar, no va a ser un problema. En ese caso, no vale la pena para ver si tiene ese tipo de cáncer, porque no va a ser un problema en la vida de una paciente o de una persona. Es cierto que algunos tipos de cáncer no crecen o evolucionan con tal lentitud que no se vuelven clínicamente detectables. Estudios de autopsias encontraron cánceres mamarios en mujeres entre 40 y 70 años de edad que murieron por otras causas. Y un estudio realizado en el 2008 sugiere incluso que algunos tumores malignos de la mama en etapas iniciales pueden involucionar espontáneamente. Y en ese momento comenzó a surgir la preocupación de estar frente a un sobrediagnóstico del cáncer de mama. El director de la Oficina de Prevención de Enfermedades de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y experto en detección de cáncer, el Dr. Barry Kramer, llegó a comentar que con el sobrediagnóstico se estaban resolviendo cánceres que no requerían de ser curados en primera instancia. Los investigadores se preguntaron entonces, ¿dónde radica la utilidad de la mastografía anual a partir de los 40 años de edad? Yo creo que como casi todos los países, excepto en los Estados Unidos, y muchos en los Estados Unidos van a cambiar, que yo creo que debe empezar a la edad de 50 y cada otro año. Cada 2 años con la mastografía. Y para las personas que son 40, no vale la pena para hacer ese examen, aunque tiene factores que son de riesgo alto. Si tiene historia familiar de cáncer del mama, empieza a la 40. ¿Pero en México podemos tomar ese riesgo? Ante las estadísticas funestas de los miles de hogares que se ven destruidos cada año por la muerte de la madre a causa del cáncer de mama, ¿podemos preocuparnos por un posible futuro sobrediagnóstico? La respuesta parece muy clara y contundente. Nuestra mejor arma es detección temprana. No podemos hablar realmente de prevención primaria como forma de enfrentar la enfermedad en este momento, porque no conocemos los determinantes claves. Entonces tenemos que hablar de detección temprana. Y una mujer detectada en fase 0-1 con tratamiento adecuado tiene una probabilidad de 98%, o sea, 98 de cada 100 están vivas a 5 años. Detectadas en etapa 4, eso se reduce a un 27%. El escenario ideal es la detección temprana combinada con un estudio de biología molecular del tumor que permita determinar el comportamiento del mismo y su reacción a los diversos medicamentos disponibles, de manera que se pueda establecer un tratamiento personalizado, especial a la medida de cada mujer con cáncer de mama. Diagnostics now include looking at the biology of the tumor to see whether it's very aggressive or whether it's a tumor that is very slow growing. And the way how we do that is that we look at the activity of genes in the tumor. Las pruebas de diagnóstico molecular se realizan ya sea extirpando el tumor de mama o tomando un fragmento o biopsia del mismo. Pero si bien hay cada vez más estudios de este tipo que emergen en diferentes países, es fundamental que sean regulados por una institución seria, ya que de su resultado dependerá la actitud a tomar frente a determinado cáncer. To look at 70 genes in one tumor specimen requires a really very specialized laboratory. And so you need to understand how to establish the activity of the genes, which is actually done by a mathematical model.
And so those things I think need oversight by the FDA, because you need to make sure that from day to day test results will always be the same. Hoy en día, gracias a los estudios de biología molecular del tumor, es posible conocer la actividad que tendrá en el futuro y algo fundamental, su respuesta al tratamiento. Almost every tumor is different because there's a different set of genes that were broken to cause that cancer. So what we're doing now is finding out which those broken genes are in an individual patient's tumor and then selecting the treatment. Es mucho más certero hacer los estudios de genómica y nos complementan y nos ayudan a diferenciar quiénes son las pacientes que tienen un bajo riesgo de recurrencia o de alto riesgo de recurrencia y a quienes vamos a tener que tratar con mayor agresividad, quienes pueden ser tratadas con tratamientos puramente hormonales, quienes requieren quimioterapia, y esto pues ha venido a complementar y a ayudarnos a tomar una decisión más informada y más certera. En la actualidad, una mujer que es diagnosticada con cáncer de mama en etapas 0 o 1, con un diagnóstico de biología molecular que revele bajo riesgo, puede ser tratada únicamente con la extirpación del tumor sin necesidad de amputarle la mama o de recibir quimioterapia. Además, estos estudios permiten corroborar si el cáncer mamario es o no hormonodependiente y por lo tanto responde adecuadamente a medicamentos específicos como el muy conocido tamoxifeno. Muchos de esos tienen receptores para estrogeno y podemos usar drogas que prevenir cáncer, como tamoxifeno, relaxifeno. Para la mayoría de mujeres no tienen problemas con esas drogas, son muy seguros y efectivos. Desafortunadamente, cuando un cáncer es diagnosticado en etapas tardías, es decir, que tiene gran tamaño o que ha invadido numerosos ganglios o incluso otros órganos, la quimioterapia, aunada a la cirugía, es inminente. A aquella paciente que tiene un tumor que ya no puede ser ni siquiera operable, porque es un tumor que mide más de 5 centímetros, que lo más seguro es que ya haya dado metástasis a otros órganos y que la vamos a tener que llevar a quimioterapia inicialmente a esta paciente y a radioterapia y a lo mejor a cirugía. La relevancia del diagnóstico certero y de la medicina personalizada es sin duda significativa para el paciente, pero además contribuye sustancialmente a disminuir los costos de los sistemas de salud de las naciones. Un artículo publicado en la revista Cell en el 2010 revela que en los Estados Unidos aproximadamente 30% del costo de los cuidados de salud de un individuo corresponden a su último año de vida. Los pacientes con cáncer terminal y diseminación de células malignas a otros órganos reciben tratamientos que cuestan decenas de miles de dólares con una sobrevida mínima. En el caso del cáncer de mama, las mujeres diagnosticadas en etapas tardías reciben quimioterapia con elevados costos tanto a nivel personal como para el sistema de salud, con una pobre sobrevida. Sabemos que, por ejemplo, con datos de los Estados Unidos, hay una diferencia de más de 20 veces en cuanto a costo-efectividad por el tratamiento en etapa 1 comparado con etapa 4. De ahí la trascendencia de contar con una detección temprana que, aunada al diagnóstico molecular, permitirá contar con un tratamiento que proporcione no solo una calidad de vida digna, sino la cura de la mayoría de las mujeres con cáncer de mama. En nuestros días es posible conocer a ciencia cierta un tumor maligno de la glándula mamaria y ofrecer un tratamiento personalizado con el menor número de efectos colaterales posible.